Bendiciones en Cristo, espero que estén muy bien con ustedes, Winston Medina. Y el día de hoy tengo a una persona con la que nos hemos enganchado en un pleito bastante grande en el pasado, pero que como hermanos en Cristo sabemos dejar las diferencias a un lado y tratar de dedicarnos a lo que nos edifique y aportar más bien para el crecimiento del pueblo de Dios, a pesar de nuestras diferencias y de pensar distinto. Pues se trata nada más y nada menos que de nuestro amigo y hermano puertorriqueño, el señor Ruby Rosado. ¿Cómo estás, Ruby? Muy bien, gracias a Dios. Gracias por la invitación, Winston. Se agradece y pues aquí estamos para, ojalá que el día de hoy la gente que nos esté viendo después que supo todo lo que pasó, que pueda darse cuenta que la grandeza del cristianismo es precisamente eso, que nosotros sabemos perdonar los agravios y echar para adelante. Claro, claro que sí. Y desde que ha demostrado que sabemos pelear sabroso también, ¿verdad? Como buenos caribeños. Seguro. Sí, pero Seguro. bueno, de eso se trata. Aquí tengo varias personas ya que se van conectando y les pido que vayan transmitiendo y algún hermano que esté aquí de la asociación que pueda compartir el link para que vea de lo que vamos a estar hablando. Por acá está Catherine que dice que está interesada en esta conversación con dos hermanos en Cristo y que pueda haber paz en nuestro Señor Cristo. Por supuesto que sí, esto no se trata de un debate, de un diálogo, no, de una controversia, de un acorralamiento, nada de eso. Vamos a escucharnos porque hemos dicho que queremos aprender a escuchar a nuestros hermanos que piensan distinto a nosotros. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Por acá está nuestra hermana Abby y también está nuestra hermana Catherine de nuevo aquí que nos dice saludos a todos en el chat y a las personas que se van conectando. Bueno, Ruby, ¿qué es lo que nos trae el día de hoy acá? A veces conocemos a ese Ruby que está en las redes sociales haciendo apologética, defendiendo sus creencias, a veces con un tono enfático y bien sarcástico, irónico, eso que te caracteriza a ti, que a mí particularmente te tengo que decir que me agrada, no es algo que a mí me repugne, sino que a mí me causa cierta risa, cierta gracia, esa gracia de Dios en ti. Pero muchas personas no conocen, y yo lo he resaltado muchas veces en tu propio canal, en algún comentario por ahí, que tú también fuiste pastor, estuviste en el ministerio pastoral y particularmente me gusta tu estilo de predicar, tu manera de enseñar, bien centrado, bien hilativo, bien puntual. La idea se entiende, lógico, ¿no? O sea, en comparación a otra gente que anda pegando gritos por ahí y yo lo he resaltado por ahí. Pero en tu experiencia, quiero que nos hables un poco, esta temática la vamos a dividir en dos partes, Ruby. Quiero que nos hables de tu experiencia pastoral, por cuánto tiempo estuviste pastoreando, qué impresión te dejó, qué experiencia te ha dejado. Y hay un tema aquí que tiene como una especie ¿cómo te digo? De un doble sentido. Para un pastor, el provisionismo es mejor. Estamos hablando del pastor Ruby Rosado, que así lo vamos a tratar durante esta entrevista. El pastor Ruby Rosado, que su posición soteriológica es el provisionismo. Y entonces la pregunta es, para un pastor, el provisionismo es mejor. ¿Por qué? O sea, eso no lo tiene que responder ahora. Nos va a hablar de tu experiencia pastoral, de toda esta cosa, cómo llegaste al pastorado, tu vida, etcétera, etcétera. Lo que tú quieras hablarnos aquí es tu tiempo. Y luego nos vas a hablar de esa experiencia. El tiempo es tuyo. Adelante, mano. Bueno, pues nuevamente muchas gracias y gracias a estas oportunidades que se dan. A veces la gente nos ve a nosotros en el internet cómo es que somos, pero nadie sabe por qué somos como somos. Y nosotros somos el resultado de todas las cosas que nos han acontecido en la vida. Somos la suma de todo lo que nos ha pasado. Para comenzar, yo empecé en una iglesia bautista como de 15 años de edad. Después tuve un tiempo que me aparté, de eso no viene al caso. Yo no quiero hablar de cosas malas, pero hubo un tiempo en que estuve fuera y después volví a la iglesia. O sea, y eso es algo que quisiera que tocáramos ahorita cuando estemos hablando del provisionismo. La cuestión es que salí de una iglesia bautista, me meto a una iglesia pentecostal en Massachusetts. Estoy allá 15 años. Después salgo de una iglesia pentecostal para venir a una iglesia que es Asamblea de Dios, pero era Asamblea de Dios liberal. Entonces, el pastor se va y nos quedamos el grupo de líderes con la interrogante, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces, teníamos la opción de que, ok, o mandamos a que el concilio nos mande un pastor o uno de nosotros se hacía cargo de la obra. Entonces, pues, siempre todas las personas, aún en Massachusetts, increíblemente había una persona que me profetizó
Y yo lo hago así, pero en realidad es que me parece sorprendente porque pasó exactamente como la persona dijo. Me lo profetizó cuando yo tenía 14, 15 años, que yo iba a ser pastor, y pasó 25 años más tarde. Así que por eso yo me canto un cesacionista tímido. ¿Entiendes? Yo creo que Dios todavía puede hablar. Eso es otro punto aparte. Claro. La idea es que llegamos a la iglesia, nos encontramos en que, ok, ¿qué hacemos con esto? O nosotros nos hacemos cargo, o entonces nosotros somos los que dejamos que el concilio mande a qué sé yo quién. Porque mira la cosa con esta iglesia. Yo visito esta iglesia por primera vez. Después que vine de Massachusetts, tuve una mala experiencia con un pastor aquí, que el pastor terminó hasta yendo preso. Pero eso, ¿qué te digo? Yo tengo para hacer un libro. La cuestión es que voy a la iglesia y la única persona que había en la iglesia era el pastor y la familia y una pareja que se había ganado. Eran 6 personas por todo. Pero por alguna razón yo me enamoré de eso allí. Y el pastor, cuando yo oía al pastor cantar, yo dije, no, este tipo necesita ayuda. Porque cantaba, tenía más ritmo, tenía una gotera. Entonces, pues yo le dije, mira, pastor. ¿Ahí conociste a tu esposa? No, mi esposa yo la conocí en Massachusetts. Ya yo venía casado. Pensé que te había enamorado del lugar por ella ahí. No es broma, dale. Yo vengo desde Massachusetts con mi esposa, éramos los líderes, o sea, no éramos líderes porque en aquella iglesia pentecostal, tú sabes cómo era, que era que a usted le toca dirigir hoy, ahí no había ensayo, ahí no había nada. Toque la guitarra, si está en tono, y si no, pues no está en tono. Improvisado. Yo soy músico desde los 16 años, 15 años, que compré un pianito y le metí mano ahí. La cuestión es que llego a la iglesia, le digo al pastor, no le quise decir, usted canta horrible, pero le dije, mira, mi esposa canta lindo. Así que vamos a hacer algo. Tú le dijiste, usted no canta, sino que desencanta, amigo. Entonces, pues ahí fue como yo empecé a ir. El próximo domingo el pastor me dijo, pues trae el piano y que tu esposa cante. Ese fue el primer devocional, fue la próxima semana, que éramos el pastor y su familia, la parejita y la familia de nosotros. Después llegó mi hermano y qué sé yo. La cuestión es que la iglesia siguió creciendo y como a los 2 años el pastor decide irse. Y ahí es donde llegamos a la encrucijada en que estábamos. Entonces, pues a mí siempre me habían dicho que yo podía hacerlo, que yo debía hacerlo, que lo tomara en consideración. Había estado estudiando y pues decidí tomar el reto. Y así estuve 12 años. Empezamos con la Asamblea de Dios. Las Asambleas de Dios se desligaron de nosotros. Entonces yo no quería estar como independiente y lo que hice fue que me fui con la iglesia El Nazareno. Y yo no había entrado en lo que creía en la iglesia El Nazareno. Era más bien que yo estaba buscando un local más amplio, porque tú sabes cómo aquí en Estados Unidos, que las iglesias empezamos en un local pequeño y después hay que seguir subiendo, pues ya nosotros no nos cabía la gente en la iglesia y el templo que tenían los nazarenos era un templo como de 400 personas. La cuestión es que me voy con los nazarenos, el pastor que nos acogió, bien buena gente, bien bueno, y después que ese pastor se fue, me pasó como le pasó a José y a los israelitas en Egipto. El próximo pastor que vino, pues nos quiso imponer unas cuestiones católicas ahí, como celebrar el Día de los Muertos y por ejemplo, el Viernes Santo, hacer como estaciones, como la del Rosario. Ajá. Una cosa horrible. Y yo dije, no, yo no me quise someter y terminaron votándome de esa iglesia. Wow. Que tú veas. Entonces, pues nos fuimos nosotros solos y en tiempo de pandemia, pues ya yo le había dicho a la Junta que ya yo me iba a ir al final del año. Cuando llegó la pandemia, pues fue el momento ideal porque la gente no estaba yendo a ningún lado y yo no sirvo para ser un pastor por control remoto. Ahora te digo, estuve por 12 años pastoreando. Es la experiencia más maravillosa que me ha pasado en mi vida. Retos, tienes que bregar con gente irresponsable, con gente que te dice yo estoy contigo. Si la gente que dijo tú eres el mejor pastor que yo he tenido, si hubiese quedado, hubiésemos tenido una mega iglesia, porque me pasaron por la mano, qué sé yo, 1,000 personas, 1,200 personas. Entonces, pero fue una experiencia buena, porque el pastorado mejora. Cuando digo, si tú estás en el pastorado
con las intenciones correctas, el pastorado te va a hacer crecer. Ahora, si estás con las intenciones incorrectas, vas a terminar fracasado si es que no te haces rico rápido. ¿Entiendes? Pero yo empecé trabajando de gratis y la iglesia al final de cuentas creció. Es una experiencia maravillosa. Ser pastor es una experiencia maravillosa. Sí. Dentro de los dolores de cabeza y todo. Pero, y ahí tuve 12 años. Y en una ocasión escuché al doctor Eno Hernández decir, bueno, yo fui pastor, pero me di cuenta que eso no era lo mío. Y lo escuché al pastor. Y yo dije, mira, ¿sabes qué? No sé si es lo mío o no, porque cada vez que veo, honestamente, cada vez que veo una predicación vieja, me da esa nostalgia de la preparación del mensaje y todo eso que de verdad no sé qué Dios va a hacer conmigo de aquí en adelante. No sé, pero fueron 12 años que yo diría fueron buenos, 12 años buenos que salí de la iglesia todavía está ahí y tengo una buena relación con los miembros de esa iglesia, así que fue bastante bueno. O sea, disculpa el cuento tan largo. Sí, pero por lo menos quedó el fruto. Igual nosotros en nuestra iglesia en Venezuela, donde yo fui pastor por 14 años, todavía está la iglesia y otras células que se abrieron por allí todavía permanecen y eso es bueno, queda por lo menos el trabajo ahí y eso es algo que habla bien de uno a pesar de que uno ya no esté al frente de eso y que uno pueda mantener esa relación, esa interacción con los hermanos es muy provechoso. Pero bueno, entonces vamos al tema que nos compete aquí, la segunda parte. Desde tu experiencia, ¿eras ya provisionista? ¿Cómo conoces el provisionismo y por qué consideras que el provisionismo es una mejor alternativa? Sé que tienes alguna presentación que hacer, si la tienes que hacer para comparar posturas y eso que te llevaron a ti a alguna conclusión por la cual dices me decanto por este lado y no por este o por este, habiendo otras vías. Háblanos de esa experiencia y la relación con el pastorado. Adelante. Okay. Bueno, cuando uno llega a la iglesia, nosotros éramos de una iglesia, yo llegué a una iglesia bautista pentecostal, o sea, hablaban lengua, danzaban, brincaban, imagínate una iglesia pentecostal donde las mujeres se pintaban y usaban pantalones, pero en todo lo demás era una iglesia pentecostal. Y por supuesto, pues éramos arminianos, pero yo no sabía que yo era arminiano, a mí me dijeron eso después, ¿entiendes? Entonces, pues yo... Pasado el tiempo, yo siempre cedía. ¿Saben lo que son las cosas que iban cambiando mi forma de pensar y que voy a caer ahora en lo del pastorado? Por ejemplo, desde que me convertí hasta que entendí lo que era la seguridad de la salvación, siempre fui un cristiano temeroso. Tenía temor, tenía terror en pecar. Y no quiere decir que tú no quieras no pecar. Lo que quiere decir es que si tú entiendes que la obra de Cristo está completa, pues ya es una preocupación menos que tú tienes. Dedícate a vivir bien. ¿Entiendes? Claro, es que uno generalmente, por lo menos en mi caso, yo también crecí más o menos en ese sentido. Comencé en una iglesia pentecostal donde te decían que no podías ni siquiera ir al baño en paños menores. Tenías que ir vestido al baño y salir del baño vestido. Y cuando estés bañándote allí en el baño, tienes que estar orando porque si el Señor viene en ese tiempo te queda. Más o menos ese era el sentido, ¿no? Y no puedes usar desodorante porque tendrías que usar bromas aromáticas, aniceto, una rama de no sé qué cosa. La iglesia, no fue el caso de mi iglesia, pero hubo iglesias que pensaban así y que estaban afiliadas a esta denominación, ¿ves? Ya más hacia el área campestre. Entonces, hay gente que van a esos extremos y uno vive con mucho temor e incertidumbre, como tú dices. Uno piensa que Cristo puede venir, se puede quedar, uno no vive en paz. Me imagino que más o menos esa fue la idea y uno no tiene ni siquiera una noción de lo que es ser salvo porque te explican, tú eres salvo, ven que Cristo te va a dar vida eterna y todo, pero luego uno lucha con todas esas cosas. Es como que Dios te regala la salvación, pero en realidad no te la está regalando, sino que te la está fiando y tú se la tienes que ir pagando en cuotas. ¿Entiendes? Esa es la manera en que yo más o menos me sentía. Y eso fue al principio y después yo empecé a meterme en la Biblia y empecé a leer la Biblia y estudiarla ya de una manera un poquito más, despegándome de lo que me decían. Yo le tenía terror al rapto. Decía así, pero si viene Cristo, porque una cosa es que tú te mueras, otra cosa es que llegue el rapto. Entonces, pues, era ese temor. Ya yo voy en la mente con una disfunción.
Y es la obra de Cristo, aunque es completa. Cristo te perdona, pero de aquí para adelante te toca a ti. Y entonces esas fueron las cosas que a mí me iban moldeando. Ok, espérate, había algo en mí que cuando yo leía la Biblia, eso que me están diciendo no encaja con esto. Entonces, pasado el tiempo, ya en la iglesia pentecostal, cuando ya fui a la iglesia pentecostal, entonces empecé a liberarme un poquito más de eso y empecé a creer más en que eso de rapto secreto como que no la hace, como que no lo encuentro en la Biblia, ¿entiendes? Y empecé a soltar ese miedo al rapto. Entonces, cuando llego aquí a la Florida, que empiezo a ser pastor, pues estoy jugueteando con el calvinismo. ¿Entiendes? Porque ya ahora ya yo creo, espérate, hay una seguridad de salvación. Y eso fue lo que me estaba llevando al calvinismo, al punto de que si tú eres compositor, yo soy compositor, y las composiciones que nosotros hacemos reflejan nuestra teología. Claro. Si yo te dijera, por ejemplo, yo te digo, antes de que el mundo fuera, tú me amaste. Antes de crear la luz, tú pensaste en mí. Antes del primer varón y de la primera hembra, me viste en tu corazón y me escribiste en tu agenda. ¿De qué soteriología tú crees que esa persona sería? Bienvenido al calvinismo, mi amigo. Ahí está la doctrina de la gracia de la Biblia, la mejor cosmovisión. Entonces, pues, yo empecé a abrazar el calvinismo. Cuando entré sin saber en qué creía esta gente de los nazarenos, sino que simplemente necesitaba un templo más grande, y el pastor me dijo, pero tú puedes ser el ministerio hispano de esta iglesia. Yo dije, pues dale. Y cuando yo empecé a estudiar el arminianismo en serio, yo dije, ay Dios mío, ¿dónde yo me he metido? ¿Cómo yo me he hecho para atrás ahora después de haberle dado una palabra a este hombre? Porque empecé a estudiar el arminianismo y ahí fue cuando empezó mi verdadero conflicto. Porque ya yo estaba abrazando el calvinismo y me había metido en una denominación que no es calvinista, que es todo lo contrario. Sí. Entonces ahí empezó mi conflicto, ¿tú ves? Y seguí estudiando, pues ya yo había dado el brinco, seguí estudiando, y cuando me doy cuenta de lo que yo pienso, no encontraba en el arminianismo ni en el calvinismo un lugar. Digo, yo creo en la seguridad de la salvación, pero yo no la creo como lo creen los calvinistas, pero sí la creo. Eso es, no puedo ser arminiano porque creo en la seguridad de la salvación. Entonces empecé a comparar las tendencias o la soteriología, y me encontraba que no me encontraba en ninguna de las dos. Entonces, hace poco, yo te estoy hablando 7, 8 años, descubrí que era provisionista. Eso, o sea, no fue que yo dije, me voy a hacer provisionista. No, es que descubrí que era provisionista porque mi forma de pensar se alinea a eso. No es porque alguien me lo enseñó y yo dije, oye, mira, me gusta. No, fue porque mi forma de pensar que estaba en mí es a donde único se alinea. Pero ¿tú consideras que de repente el provisionismo es como una posición intermedia entre el calvinismo y el arminianismo y contiene algunos tintes de molinismo o sea, una especie de híbrido, o es un sistema soteriológico único, exclusivo, que no tiene ningún parecido en ninguna de esas tres posturas? No, tiene parecidos. Tiene parecidos al calvinismo en la seguridad de la salvación, aunque diferimos en un detallito. Por eso quería, por ejemplo, mira, el calvinismo cree en la seguridad de la salvación y cree, y me corrige si es que estoy haciendo una mala representación, y cree que se llama la perseverancia de los santos. O sea, que tú vas a saber la seguridad de tu salvación está en tu perseverancia. ¿Estoy equivocado? Bueno, parcialmente, porque la perseverancia tiene dos caras, según el calvinismo. Es perseverancia en la responsabilidad que nosotros tenemos, porque para eso Dios nos da promesas que nos va animando y nos da advertencias que son serias y uno las teme y uno camina sobre esa base, pero no constituyen la base de la seguridad de salvación. Lo que constituye la base de la seguridad de salvación es la preservación, que es la otra parte. Por eso algunos no le llaman perseverancia, sino preservación, enfocando la obra de Dios, y algunos le llaman perseverancia desde el punto de vista de nuestra responsabilidad.
Pero sí, la perseverancia de los santos no niega que de repente podamos caer y no es sinónimo de impecabilidad que a veces se caricaturiza, pero sí tienes algo de razón en ese punto parcialmente. Pues, o sea, si nosotros creemos que la perseverancia de los santos es equivalente a la gracia eterna, a la vida eterna, eso, a la seguridad de salvación. Pues mira, yo después que estaba en la iglesia, yo te estoy hablando, yo daba escuelas bíblicas, yo predicaba. Un día yo no sé qué nos poseyó de irnos, a mí y a mi esposa nos poseyó irnos a Puerto Rico. Vamos para Puerto Rico. Y yo decía, no, allá voy a la que llegue voy a buscar una iglesia. Pero a la que llegué no busqué una iglesia, sino que lo que hice fue, yo no sé qué me pasó. Me descarrié de una manera. La pregunta es, si alguien me hubiese visto en aquel momento, te estoy hablando de que después que fui predicador, me iba a los puntos de droga, a capiar droga a las 2, las 3 de la mañana, que por la gracia de Dios no terminé siendo un adicto a droga. Terminé separado de mi esposa por un periodo como de 6 meses, cuando ella enteró. La cuestión es que cuando yo lo analizo, aún dentro de ese momento que estaba viviendo, por ejemplo, yo nunca dejé de reconocer que estaba mal. Nunca dejé de sentirme mal, simplemente me estaba dejando llevar. Entonces, si tú le preguntas a alguien, ¿esa persona perdió la salvación o es que nunca fue salvo? Seguramente te dirían, si es un calvinista, te va a decir, seguramente nunca fue salvo. Pero dentro de toda esa locura que yo estaba viviendo, por ejemplo, mira lo que es la ignorancia. Yo, por ejemplo, iba a usar droga y tenía Gigi Ávila puesto. Y cuando yo iba a usar la droga, que iba a darme el de droga, como para que Gigi Ávila no me viera. ¿Entiendes? Y yo pues hacía lo que iba a hacer y después volví a verlo. Igual que tenía que pasar por el lado de una iglesia pentecostal. O sea que mi conciencia constantemente me estaba diciendo, estás mal, estás orando mal. Y era algo que yo podía entender. Yo entendía que estaba mal. Por eso nunca perdí la fe. Es lo que a donde quiero llegar. Claro. Así que en el provisionismo aquí, nosotros de la manera en que lo pensamos, por lo menos la manera en que yo pienso que encaja con el provisionismo, es que la seguridad de la salvación está en la fe que tú tienes. Tú solamente sabes que eres salvo porque tú tienes fe. Porque claro, si no tuviese fe, hay gente que no les importa nada. ¿Entiendes? Así que yo creo que esa es la única variación que habría en el calvinismo. No sé si es que es alguna variación, pero pues, te estoy hablando por lo que he oído, porque también cuando tú buscas los textos, como hay una variedad de calvinistas, pues todo el mundo te da un detalle distinto y es difícil decir exactamente. No, fíjate que no está tan lejos, porque cuando uno habla dentro del calvinismo de la perseverancia de los santos, no excluye la fe, porque justamente la fe que Dios te da es justamente porque lo vemos como un don y los dones de Dios son irrevocables. Es una fe que puntualmente te da la salvación, pero luego justamente eso es la perseverancia, fidelidad bajo el señorío de Dios y perseveras. Y aunque uno se aparte, porque no se niega que, como te digo, no es sinónimo de impecabilidad, incluso se admite que hasta temporalmente podemos caer, pero esa caída no es definitiva, sino que eventualmente Dios nos va a restaurar. Yo fui uno de los que caí en el pasado de manera en el vicio, en el cigarrillo, en el alcohol, después por decepciones de la vida y todo eso, pero Dios no me dejó. O sea, aunque yo estaba borracho, como tú dices, también llegaban esos coros a mi cabeza, me incomodaba la palabra de Dios, yo sabía que estaba haciendo mal y algo es como la simiente viva de mí que dentro de Dios dentro de uno que le dice, hey, no estás bien, estás mal, y uno hasta llora y se arrepiente porque uno se siente mal, pero está como atado que no haya cómo salir, hasta que Dios hace de una manera, hace una obra increíble que uno como que es liberado y continúa su marcha, y ya uno no, o sea, trata de permanecer y permanece firme. Entonces, el principio de fidelidad, la palabra fidelidad viene de la palabra fe, está allí. Fíjate que cuando habla en Juan, que es una de las cosas que a veces hay diferencia en estos debates teológicos, es que, por ejemplo, Juan te dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree. En el griego, obviamente, es un participio presente que no implica una acción puntual nada más. Y algunas veces se nos dice, no, es que tiene que ser puntual. No, sí, es que la fe puntual me introduce en la salvación, pero la fe es continuativa.
Por eso es como, la idea es como el que cree y continúa creyendo. Y ahí está la idea de la perseverancia. Pero no es que continúo creyendo por mis obras o por mi fuerza, sino porque Dios me asiste, Dios me ayuda, Dios me concede el que continúe creyendo. Entonces, más o menos ese principio está ahí. Yo no lo veo que sea como muy, muy distinto, aunque el enfoque esté más hacia el lado de la fe. Nosotros lo vemos más por el lado de la preservación de Dios, que Dios nos guarda, y por el lado de la perseverancia, que para nosotros es ciertísima, aunque podamos caer y podamos pecar. Y te digo, yo para mí, mira cómo Dios, mira cómo son las cosas. Estando en esa situación, estoy yo en el trabajo en Massachusetts y veo como una moneda, como de esos dólares. ¿Tú has visto los dólares esos grandes? Es el dólar grande. Yo dije, dinero, me tiré yo a cogerlo. Y era una moneda, una medalla que decía, vivirás y no morirás, dice el Señor. Wow. Perdido. Y a mí se me pone algo aquí que ya no, ya me dieron ganas de llorar. Y Dios, y si hay alguien que nos está viendo y está pasando por un momento así, créeme lo que Dios todavía te sigue considerando hijo. Esa es la gran problemática que yo tenía. Por eso es que yo no puedo abrazar el arminianismo, porque el arminianismo me dice que depende, ¿entiendes? Como que, bueno, depende si tú perseveras. Depende, porque puede ser que se pierda la salvación. Yo digo, y te digo, este es el punto que yo encuentro más difícil de defender, porque hay muchos textos que te dan a entender lo contrario. Pero cuando yo leo en la Biblia que Dios me justificó, yo dije, pero eso es un hecho ya efectuado. ¿Cómo Dios, cuando yo imagínate esto? Yo siempre quise ser abogado. Cristo va donde el Padre y dice, Padre, quiero hacer una moción para quitarle la justificación a Ruby, porque no se está portando como yo quiero que se porte. Y cuando yo me reconcilio, entonces pide el Padre, quiero hacer otra moción para volver. Yo no puedo creer en eso. Y aunque se me hace difícil probar lo de la seguridad de la salvación, de que la salvación no se pierde, aunque admito que es difícil probarla por un montón de versos que hay que parece que dice lo contrario, a mí lo que me ganó fue que Dios me justificó. Y si me justificó, ya no hay nada. ¿Quién me puede acusar entonces si ya soy justificado? Pero anyway. Pero ese es el punto. Esa es la diferencia más o menos que tenemos con los arminianos. Esa es la diferencia fundamental que tenemos. Con los calvinistas, esta sería la similitud que tenemos. Sí, sí. Sí, porque no veo que haya como una muy grande diferencia. Creo que el punto de la perseverancia en la diferencia de ustedes es que nosotros la vemos como consecuencia de todo un proceso en ese ordo salutis, ¿no? Y ahí creo que es donde vamos a ver la diferencia. La perseverancia es la gracia eterna, que es el producto, la consecuencia que garantiza nuestra glorificación, pero es producto sobre una base que está sobre la elección, predestinación, elección incondicional, gracia irresistible y todo eso que ahí es donde nos vamos a diferenciar y vas a decir tú, no, o sea, hay una participación activa del hombre en el provisionismo. La fe no es un don de Dios, me parece que así como tú lo ves, pero sí creen que Dios ayuda. O sea, la fe o sea, de la manera en que lo vemos, y de nuevo, a los hermanos que nos están viendo, yo no estoy haciendo una apología de mi posición, estoy explicándole qué es lo que creo. No, claro. Puede estar bien o mal. O sea, conforme al criterio suyo, puede estar bien o mal. No estamos discutiendo eso ahora. Pero de la manera en que lo vemos, como tú entras a la salvación, o sea, todo tiene parte de la gracia, porque la fe sola no te puede salvar. No. O sea, todo parte de la gracia. Simplemente nosotros creemos que la regeneración viene después de la fe, y después que eres regenerado, pues entonces ya aún tu naturaleza cambia, ya tú estás afín con la voluntad de Dios. Y todo lo que Dios diga, la fe va a ir creciendo y todas esas cosas. Y tiene que ver con la gracia de Dios para mantenerte firme. El que comenzó la buena obra en nosotros la va a terminar. Yo creo que aunque hay un poquito de diferencia en cómo es que llega la regeneración, la cuestión es que desde el punto de la regeneración en adelante, la salvación está garantizada por medio de la gracia que nos mantiene en la fe. Claro, no, es que ahí vamos a estar, mira, hay calvinistas que creen que así como tú, que la regeneración es por fe. Hay calvinistas, entre eso creo que está Roberto Isaac y hay muchos, yo conozco muchos que dicen, no, incluso creo que a Carson, el que escribió Falacias Exegéticas, él cree que la regeneración es por la fe. Y muchos calvinistas van en esa línea. Yo soy de los que creen que la regeneración
porque para mí la regeneración no es el acto que se da después que yo creo, porque es que antes de creer yo veo que pasa algo, porque lo que me lleva a mí a creer es que yo siento algo, hay algo dentro de mí, hay un trabajo, hay una obra del Espíritu de Dios en mi corazón que me lleva a querer creer. Entonces, ese trabajo que yo veo allí, ahí vamos a estar la diferencia, y yo pienso que esa es la obra regeneradora, y muchos calvinistas lo vamos a ver así. O sea, yo pienso que el Espíritu ya inició una obra y no va a fallar. Entonces, como comienza allí, es como el inicio de la regeneración, la va a llevar a plenitud cuando yo ponga mi fe en él, y ahí es donde se concreta la regeneración. Y en el calvinismo yo no soy el tipo de gente que cree, yo más o menos estoy más alineado con Calvino, eso más o menos para hablar un poquito de lo que yo creo. Es que yo no creo que después que yo creo ya estoy regenerado, sino que la regeneración para mí es todo un proceso a lo largo de mi vida, porque también es parte de la conversión y también tiene un aspecto escatológico. Así lo veía Calvino. O sea, la regeneración, a veces uno piensa que la regeneración es un asunto, claro, inicia con la obra del Espíritu de Dios de convencimiento, esa obra, esa operación en el corazón y todo lo demás, pero se va a concretar con la fe, se va a concretar con la fe por lo menos para la justificación. Pero luego que soy justificado tengo que caminar en santificación y yo me voy renovando continuamente, porque la regeneración envuelve esos procesos de lavamiento, regeneración, limpieza, purificación, y eso es un proceso en el que yo también participo a lo largo de mi vida. Por lo menos esa es mi visión de conversión que yo veo. Yo no, y eso yo veo muchos ejemplos de eso en la Biblia. No lo separo de una conversión a lo largo de mi vida, porque yo creo que tú deberías estar de acuerdo conmigo, y no es que te lo estoy imponiendo, que la conversión no es un asunto de que ya creí, ya estoy listo y estoy... No, yo creo que la conversión continúa dándose, porque si no, imagínate todos los pleitos que nos hemos dado y después como que el Espíritu de Dios nos ha trabajado y nos ha dicho, hey, detente, vas mal, no estás haciendo las cosas bien. Yo considero eso la santificación. No, pero es parte, pero es que la santificación, exacto, eso es santificación, pero depende de la gracia de Dios, depende de una obra que el Espíritu de Dios sigue haciendo, sí, y hay una exigencia de que yo vaya cambiando. Entonces la regeneración tiene mucho que ver también con esa renovación de mente, de comportamiento. O sea, así como yo lo veo, así lo veía Calvino también en la institución de la religión cristiana, y creo que es lógico. Y en ese sentido, no estoy diciendo que dependa de nosotros en parte, o sea, la salvación, pero sí como evidencia de que realmente hay una obra de Dios en mí, que es a lo largo de mi vida y no en un momento. Porque es que el problema es que hay mucha gente que lo pone en un punto y ya después de ahí se desentiende y ya como que el Espíritu dejó de trabajar en nosotros, ¿no? El Señor sigue trabajando, uno sigue siendo un bichito, uno sigue siendo un... Yo te digo, el hecho nada más, mira, en estos días cuando yo entré, porque yo no hacía esto de estar, yo hacía los videos para que la iglesia, ponía las predicaciones en la iglesia y ya, pero cuando entré a esto de estar haciendo críticas, yo prefiero lidiar con mundanos. Y o sea, todas las críticas, todo es lo que crean a uno como uno es ahora. Pero cuando en el pasado hubo problemas, mi conciencia me acusaba, me decía, esto no es de cristiano. Esta crítica, está bien que critique, pero por ejemplo, los problemas que tuvimos, esto no es de cristiano, y la conciencia constantemente me acusaba y yo siempre buscaba la manera de justificar mis acciones, pero llega el punto en el que si tú eres un verdadero cristiano, siempre el Espíritu va a ganar. En el cristiano, el Espíritu siempre gana. Eso es perseverancia de los santos, ¿ves? Esa es la obra del Espíritu de Dios que obra en nosotros. Hay veces que yo reaccionaba, y lo mismo me pasaba a mí, a veces yo digo, voy a reaccionar y voy a incomodarle la vida a Ruby, y hacía un post o hacía una reacción. Como había veces que decía, déjalo tranquilo, ¿vale? Que el hombre tranquilo, y ves que a veces yo te ignoraba y me enfocaba en otras cosas, porque el Espíritu de Dios trabaja en uno. Pero es normal, o sea, yo no he visto una pelea más horrible que la pelea de mi inocencia, yo cuando chamito. Ustedes claro que dicen chamo también, ¿verdad? En Puerto Rico, ¿no? Dicen, chamaquito. Bueno, cuando yo era chamaco, estaba en un corral donde había un montón de ovejas, y en mi inocencia empiezo yo a hacerle broma a una oveja que estaba a lo lejos. Y sí ha venido ese animal corriendo y yo pensaba que era que me iba a pasar por un lado y me ha dado con la cabeza en la rodilla, y era que se quería darle un golpe al otro que estaba allá, y de repente veo que se separaron así y empezaron a hacer de cabeza. Eso es la cosa más horrible que yo haya visto, y yo digo, aquí está Rubio Rosario y Winton dándose duro. Pero llega, ahora que uno lo ve retrospectivamente, uno dice, gracias Señor que me trataste como hijo porque me reprendiste.
Entonces, pero yo creo que o sea, ya hablamos de lo que la similitud que tenemos, calvinismo, pero yo creo la diferencia que yo tengo, por ejemplo, también con los calvinistas y con los arminianos, es sobre la depravación total. Porque aunque creemos en la depravación total, no creemos que el hombre está inhabilitado. ¿Entiendes? Déjame leerlo rapidito ahí como fue que lo escribí para, aunque todos somos pecadores y responsables de nuestro pecado, el provisionismo cree que el evangelio es suficiente por sí mismo para permitir una respuesta a través del Espíritu Santo en todo lo que escuchan el llamado de Dios. O sea, yo creo que de las diferencias para poder llegar a por qué soy lo que soy, para mí el arminiano, si el arminiano me dice que se necesita una pre-regeneración, pues entonces, ¿por qué no mejor adoptar la regeneración calvinista? Me parece más consistente. No, y además que es problemático para ellos porque ellos creen en una pre-regeneración que al final puede que la gente rechace o no después que estás pre-regenerado. Y eso es problemático. Ellos te van a decir, exacto, ahí te van a decir, no, pero es que, y en eso estamos de acuerdo también, la regeneración no es lo mismo que la vida eterna, ni la regeneración es lo mismo que la salvación, sino que es un medio para regeneración y salvación. En eso estamos de acuerdo los arminianos, pero los calvinistas somos más consistentes porque ese es un medio para la regeneración, como es que el medio es empleado y Dios falla. O sea, como que porque es un medio, la pregunta es, ¿de quién es el medio? ¿De Dios o mío? Pues la regeneración es del Espíritu de Dios. ¿Cómo es que falla después? Yo digo, bueno, no, ya me regeneraste, pero no quiero nada contigo. Eso no tiene sentido, ¿entiendes? Sí. No, y entonces, hace por poco, gracias a Dios que Dios se metió y resolvimos todo a tiempo con el hermano Portillo, porque me estaba diciendo, él decía en el video que, o sea, Dios te habilita, o sea, te da vida para que tú decidas y tú puedes rechazar porque la gracia no es irresistible. Espérate, pero le dio vida. ¿Qué va a hacer después? Se la quita. ¿Entiendes? Yo creo que el calvinismo es más consistente con lo que creen. Ok, una vez tú eres regenerado por Dios, es para siempre. Ya no hay vuelta atrás. No hay vuelta. No de la manera en que nosotros lo decimos, una vez tú eres regenerado, después de creer, es para siempre. No hay vuelta atrás. Pero en el calvinismo me dice, bueno, tú puedes aceptar o no. Para nosotros todavía no está regenerado. Sí. Si puedes decir sí o no, es que no está regenerado. Sí, no, pero por lo menos yo veo que en el provisionismo, así como tú lo acabas de definir, no tampoco es una diferencia muy grande con el calvinismo en el sentido de que tú crees que el evangelio tiene poder. Para nosotros el evangelio llega con poder. La diferencia va a estar en que el evangelio va a llegar con poder a los elegidos. Esa sería como una gran diferencia. Y cuando llega con poder, habilita a esta persona para que pueda creer, porque le infunde vida, o sea, lo alienta, como que lo anima. Más bien la idea es como que lo anima y entonces la persona desea algo. Hay una obra en la que la persona ahora desea cualquier cosa, porque antes no quería. Entonces creo que por ahí va la cosa, pero ustedes no creen, porque tú dices esto, a ver, tú dices, nosotros no creemos que el hombre está deshabilitado o inhabilitado, creo que tú dijiste. Inhabilitado, ok. Pero admites que se requiere la gracia, que se requiere el poder del evangelio y que se requiere el Espíritu Santo para que el hombre pueda responder. O sea, porque es que el evangelio, primero, la gracia es, ¿por qué se requiere la gracia? Primero, porque como tú no te puedes salvar solo, Dios ya proveyó un sacrificio por tu pecado. Y también proveyó las vías para tú acceder a esa salvación. Que es el evangelio. O sea, es la fe, pero él también te proveyó el evangelio y la asistencia del Espíritu Santo para que tú puedas tomar la decisión. La diferencia entre ustedes y nosotros es que ustedes dicen que es que empieza después de la fe. Para nosotros no. Tú puedes rechazar todo eso que Dios está haciendo por ti. Tú lo puedes rechazar y por eso eres culpable. Claro, ya te entiendo. O sea, para ustedes es que el hombre no está inhabilitado en el sentido de que aún después de la obra de Dios, del Espíritu Santo y de la proclamación del evangelio, y que ya tú comprendes, porque menos que el Espíritu trabaja para que tú puedas entender, entonces tú tienes la opción de aceptar o rechazar, y entonces eso es lo que te hace responsable. Creo que ese por ahí que va tu cosa, ¿no? Tu punto, ¿no? Más o menos, sí. El punto es, para nosotros, es que si el Espíritu de Dios te convenció,
es porque te persuadió y ahí es donde nos vamos a ver la diferencia. Nosotros creemos que las acciones de Dios no son defectuosas y que Dios cuando apunta le atina y va seguro. Entonces, claro, como tenemos la teología de la soberanía de Dios, ya tú sabes que por ahí va la cosa. O sea, ¿cómo es que yo sé que este vaso, si lo pongo aquí, se va a caer y se va a partir y aún así lo voy a poner? O sea, ese es el punto que nosotros tratamos de salvaguardar, es las acciones de Dios son perfectas. Si Él obró en mi corazón es porque tiene un plan conmigo y va efectivamente a lograr lo que busca. Entonces, esa es como una diferencia, ¿no? Y por eso es que vemos que la fe es un don. Aunque para ustedes viene siendo un don, porque ustedes no es que... No nace de mí. Exacto, exacto. No es, o sea, yo, sin que Cristo haya muerto, sin que el Espíritu Santo me traiga el Evangelio, yo jamás iría a buscar a Dios. Y sin que me persuada, jamás iría a buscar a Dios. Sí. Simplemente nosotros todo tiene que ver en cuanto a, ¿cuál es el propósito de la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio está ahí. Jesús dijo, yo no lo voy a juzgar, las palabras que yo le he dicho las van a juzgar. Entonces la predicación, yo no sé si hay gente que no le da valor a veces a la palabra, pero la palabra de la Biblia dice que es con una precisión quirúrgica. O quirúrgica, ¿no? Como se diga. O sea, que llega hasta diciendo nuestros pensamientos. O sea, ese es el poder que tiene la palabra. Y nosotros le adjudicamos ese poder a la palabra mediante la predicación. Y el hombre, porque el problema es que si el hombre requiere ser pre-regenerado, y esta es la manera en que nosotros lo vemos, si el hombre, de la única manera que aceptaría a Dios es si Dios le da vida nueva y prácticamente le cambia la naturaleza, entonces ahí vemos un conflicto, porque entonces el hombre no sería responsable porque nació así y Dios decidió dejarlo así. Y esa es la cuando lo analizamos bien, nosotros son minucias lo que nos diferencia. Sí. No, yo entiendo tu punto. De hecho, el video que yo iba a hacer para reaccionar, dije, no, mejor no lo voy a dejar así porque entiendo ese punto que tú estás hablando de que, y no es algo descabellado lo que tú dices. O sea, si Dios me tiene que dar vida a mí, ¿para qué entonces yo voy a necesitar la salvación? Vas a decir tú. ¿No es cierto? O sea, si ya yo tengo la vida, ya se supone que tengo la vida. La diferencia es que Cristo no haría falta. Porque exacto, si yo te voy a dar vida, y Cristo, la Biblia dice que Él vino para dar vida, pero en el calvinismo, y no quiero, perdónenme si digo, no, claro. Ya estoy acostumbrado a hablar mal de ustedes, pero en el calvinismo te dicen, tú recibes vida para ir a la vida. No, nosotros decimos, no, tú recibes la vida, tú vas a Cristo y recibes la vida. Claro, lo que pasa es que la diferencia va a estar en qué se entiende por vida en esos pasajes, porque vida no siempre significa vida eterna, y ahí es donde vamos a tener una diferencia. Porque cuando la Biblia enfatiza la vida, bueno, no estamos para debatir ese tipo de cosas, ¿no? Pero el punto es que hay una obra del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios es vida. Entonces, cuando Él obra, obviamente que nos va a animar, nos va a dar una vida inicial, por decir algo. Y eso es lo que hace que me motiva a mí a que yo quiera algo, a que tú ves las conversiones. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Hay una obra, no nació de mí, hay alguien que ha operado algo. Entonces, exacto, eso que pasa es lo que nosotros llamamos pre-regeneración, es una regeneración, pero la regeneración no es igual a la vida eterna. La regeneración es para vida eterna, la regeneración es para salvación porque es un medio. Entonces, yo siempre lo explico de esta manera, Ruby, y claro, no es que estoy debatiendo contigo, pero por ejemplo, si tú vas a Tito 3.5, que es el texto que siempre hemos utilizado, o sea, si yo te digo a ti, por ejemplo, para ver si lo podemos entender, si yo te digo en Efesios 2.8, ¿qué es primero, la fe o la salvación? Cuando dice, por gracia soy salvo por medio de la fe, ¿qué crees tú que es primero? Por gracia soy salvo por medio de la fe. Primero llega la fe y después llega la salvación. Exacto, entonces fíjate porque hay un medio. Eso implica que un medio antecede al acto de ser salvo. ¿Ves? Si tú lo entendiste. O sea, yo primero tengo que creer para ser salvo. No es que yo soy salvo y después creo. Ahora, aplica ese mismo criterio, que es la misma preposición de medio, en Tito 3.5, que dice, Dios nos salvó, no por obra que nosotros hayamos hecho, sino a la medida de su misericordia. Y ahora viene el medio, por medio del baño regenerativo y renovador del Espíritu de Dios. Entonces, mira, esa misma preposición diapisteos que se usa ahí en Efesios 2.8, por medio de la fe, es la misma que se usa para referirse a la obra del Espíritu de Dios. ¿Tienes que hablar con alguien allí? No, fue que me tocaron la puerta y ya yo le dije.
Ah, ok. Entonces fíjate que ahí quiere decir que primero tiene que darse el baño regenerador y renovador del Espíritu Santo para que luego venga la salvación. Y ahí es donde yo veo que no es equivalente la regeneración con la salvación, porque si la fe no es equivalente a la salvación, sino que es un medio, la fe, como tú dices, y antecede a la salvación, la regeneración antecede a la salvación, y no es lo mismo. Y por eso es que la regeneración no es lo mismo que la vida eterna, y eso te lo van a decir todas las teologías sistemáticas, y la vida eterna y la regeneración no es lo mismo que la salvación. Que hay gente que dice, si estoy regenerado, estoy salvo, y no necesariamente. Es un medio de salvación, pero no es mío, es de Dios, es del Espíritu de Dios. Creo que por ahí va la diferencia, pero claro, no estamos aquí es para que tú más o menos la pienses y analices esa preposición de medio, y la compares con la misma que está en Efesios 2.8 y ves la porque fe de la forma en que yo, porque como Efesios 2.8 no me está hablando de regeneración, yo podría decir, bueno, yo creo, soy regenerado y soy salvo. Ajá. O sea, el punto es que en Efesios no se está enfocando en la regeneración, sino ya en el producto final que es la salvación. Pero el punto es que de todas maneras la fe antecede a la salvación como medio. En cambio, en Efesios, la regeneración, porque aquí hay dos cosas. Aquí hay un medio en el que el hombre requiere una respuesta, porque cuando nosotros hablamos de la fe la entendemos de dos maneras: un don de Dios y una respuesta del hombre, un acto personal, porque es personal, yo tengo que responder, como tú muy bien lo admites. El punto es que en Efesios, en Tito, la regeneración ya no es algo mío, sino que es del Espíritu de Dios, que baña y renueva. Me baña regenerándome y renovándome. Entonces eso es el medio que Dios utiliza para salvarme. Ahora, lo que no nos dice es si la fe está allí antes de eso, para que el Espíritu haga eso, o si está después. Eso no es lo que dice, pero lo que sí está diciendo es que la regeneración antecede a la salvación. Sí, no estoy de acuerdo. Entonces quiere decir que la regeneración es antes que la salvación, y no es que yo estoy, porque estar regenerado, tengo que ya que estar salvo. Así me explico, yo estoy regenerado, pero no significa que te salvo. Esa es la diferencia. Y ahí creo que, porque antecede pero yo creo que una vez tú eres regenerado, no hay vuelta atrás. No, claro, igual yo. ¿Entiendes? Igualmente antes o después de la fe, la regeneración es el punto en el que tú entraste. Claro. Y de ahí en adelante lo que te queda es la salvación. Claro, y ahí es donde nos diferenciamos con los arminianos clásicos, algunos, no todos, que van a decir que la regeneración, después que yo la tengo, me puedo echar para atrás y la regeneración se pierde. Porque justamente porque no se entiende como salvación. Entienden la regeneración como la entienden los calvinistas, pero no son consistentes, porque finalmente, después que soy regenerado, puedo decir que no. Entonces porque más consistente. Porque tiene conflicto con el libre albedrío. Entonces, el problema es tú no puedes adjudicarle el libre albedrío a una criatura que está muerta como está Lázaro, ¿entiendes? Porque yo podría haber muerto como es el hijo pródigo. Sí. Pero si está muerta, porque me dice que está completamente, no puede hacer nada. Entonces, si está completamente muerta, de la única manera que él podría reconocer la voz de Dios sería si tiene vida, y después ahí él decide si quiere o no, y después si no, ¿qué? Se muere otra vez, la vida se van semi-regenerados ¿a dónde? Al infierno, al cielo. Por eso es consistente, el calvinismo es consistente, y en tu caso el provisionismo también lo es. Porque ustedes no van a ver la vida hasta que crean. Ustedes simplemente en una obra de la palabra de Dios, de convencimiento, una obra del Espíritu de Dios, ustedes entienden, comprenden, el Espíritu Santo los habilita, pero ustedes deciden. O sea, ustedes deciden antes de que ustedes crean, y deciden si creen o no, y eso es lo que es la base para ustedes, la responsabilidad. La base de la responsabilidad de ustedes es el rechazo o la aceptación al evangelio. Exacto. Entonces, exacto. En cambio, para nosotros, sí, para nosotros es una obra terminada tan pronto Dios lo regenera. Ajá, y para nosotros no es la única base. Nosotros admitimos, y ahí vamos a diferenciarnos también, la base de la culpabilidad no es solamente el rechazo, es una de esas bases, porque hay muchos otros factores, porque se requiere conocimiento, se requiere voluntad, se requiere un montón de otras cosas, y también está el asunto de la intencionalidad, porque Dios pesa los espíritus. Entonces vamos a ver un montón de factores que influyen en que Dios decida y determine si soy culpable o no. Entonces eso es otro tema, pero más o menos por ahí. Sí. Esa es otra cosa con la que estamos en completo desacuerdo con los arminianos, y creo que con los calvinistas, es la culpabilidad que tenemos. ¿Cuál es la base? Nosotros creemos que tenemos la naturaleza pecaminosa, más no la culpabilidad. ¿Entiendes? Y ya eso es una cosa
Ustedes no están tan lejos de la ortodoxia, porque los ortodoxos orientales tienen el pecado ancestral. Entonces ellos creen que cada persona es responsable por su pecado personal, más o menos como lo creen el provisionismo. Tienen una base histórica, por lo menos los ortodoxos creen así. Nosotros estamos más alineados al occidente, más o menos parecido al pecado original. Tenemos la culpa, traemos la culpa, porque creemos en el asunto de la representación, la cabeza federal. Yo creo que por ahí es donde está la diferencia. Pero ahí, hablando de cabeza federal, ahí es otra diferencia que tenemos con ustedes en cuanto a la elección. Y esta sí me gustaría presentarla. Claro. Porque después que yo pasé trabajo haciendo esto, lo quiero presentar. No, pero puedes presentarla. Tú presentas tu lámina. No, estoy vacilando. Es para presentar las tres y si de nuevo, si de pronto estoy dando una mala representación, tú me dices, no, así no es. Ok, dame un poquito más grande. Así. Ahí estamos bien. Anyway, ya más o menos se ve. Ok, ¿qué es lo que cree el arminianismo? El arminianismo cree que Dios desde la eternidad pasada vio adelante quienes iban a poner su fe en Cristo y entonces los escoge. ¿Ok? No, pero yo te quiero ver. Está bien, ponlo, no importa que sea un poquito más chiquito. Pero puedes ampliarla dale en diapositiva. O dale aquí en diapositiva, en presentación. Sí, la voy a poner en presentación ahora. Quítamela que la voy a poner en presentación ahora. Porque esto me parece bien interesante, la manera en que lo vemos de una manera distinta. Para ver las diferencias, sí. Ok, déjame sacar esta y déjame poner la slideshow. Por ahí preguntan que si creen en seguridad de salvación. Sí, Ruby cree en seguridad de salvación, ya lo explicó. Vayan atrás y vean el video. Es provisionista y los provisionistas creen en la seguridad de salvación, creen en la justificación definitiva. Para responder a yo creo que aquí está más grande. Mira, a ver. Si no, lo dejamos así. Ok. O sea, aquí lo tenemos. El arminianismo cree que Dios, desde la eternidad pasada, vio hacia adelante quienes iban a poner su fe en Cristo y entonces los elige. El provisionismo, ok, vamos a ir con el calvinismo para terminar. Entonces, me dice si estoy haciendo una mala representación, que no es lo que quiero hacer. Claro. Desde la eternidad pasada, Dios escoge individuos de la masa de humanos que iba a nacer y a crecer en la... Yo le puse por decreto porque no encuentro otra manera de decirlo. Dime si estoy... Y déjame entonces hablar de provisionismo. El provisionismo, en la mayoría, hay personas que creen, como los arminianos, hay personas que me he encontrado que creen que desde la eternidad pasada, como lo único que existía era Cristo, entonces Dios escoge a Cristo como medio y escoge en Cristo todos los que lleguen a creer en él. Y los predestinó a todos los que lleguen a creer en él para que sean hechos conforme a la imagen de Dios. Esta es la manera, cualquiera de los dos, como el arminianismo y el provisionismo, es lo que, porque me he topado con ambos. Yo de verdad me inclino más en la del provisionismo porque siempre la Biblia dice que fuimos elegidos en Cristo. Como cabeza federal, todo el que llegue a estar en Cristo fue elegido y fue predestinado para ser hecho conforme a la imagen. Yo no estoy tratando de argumentar el caso. No. Estoy dejándole saber qué es lo que yo creo. Ahora, dime si es por decreto o si hay otra palabra para describirlo mejor. No, en el calvinismo, claro, el decreto está implícito allí porque todo se da sobre la base de decretos, pero más o menos más parecido a lo que tienes ahí con el provisionismo. Jesucristo es la cabeza federal. Entonces, cuando dice que nosotros somos elegidos en Cristo, entonces somos elegidos en la esfera de Cristo. Yo no tengo que existir. El que tiene que existir es esa persona que va a ser el medio, puede ser medio, como ustedes lo ven como medio, o como causa meritoria. Entonces, el punto de la elección es que hay como un propósito. El propósito es que el Padre ve a Cristo como el que toma la preeminencia en medio de muchos hermanos. Entonces, como él quiere eso para su hijo, entonces le arma un plan que va a ser efectivo
en la esfera tiempo y espacio. Esto lo resuelve con el Hijo antes de la fundación del mundo, él como su representante, y entonces lo echa a andar en la esfera tiempo y espacio, y la elección es vista de dos maneras. Está la elección antes de la fundación del mundo en Cristo, o sea, Cristo es como la contingencia por la cual la elección se da, y luego está una elección que se da en la esfera tiempo y espacio, que es cuando Dios trae a plenitud por medio de la santificación del Espíritu Santo. Entonces, claro, si hay un decreto, la diferencia es que va a estar garantizada. No es que la gente se une improvisada, sino que los que se unen es porque Dios los está añadiendo. Ahí sería que creo no, que pero es que no creemos que Dios no sabe quiénes son los que se van a añadir, pero que se añadieron voluntariamente y no porque Dios los escogió a ellos. Ahora, el asunto es que nos acusan tanto a los arminianos como a los provisionistas. Déjame darle a la próxima slide, en que la objeción del Dios reactivo. Dios estaría esperando a ver si alguien, ¿entiendes? La verdad es que si nosotros lo analizamos bien, este sería lo que llaman el Dios reactivo, ¿verdad? El Dios está reaccionando, pero la pregunta es, si el Cordero estaba inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿no estaba reaccionando Dios con el Cordero sabiendo lo que iba a pasar? O sea, el sacrificio de Cristo predestinado desde antes de la fundación del mundo es una reacción de Dios a lo que él supo. Sí, bueno, hay que tener cuidado. A menos que no sea, de nuevo, no quiero hacer una mala representación. Yo simplemente estoy tratando de poner las dos vertientes. Porque si tú me dices, entonces Dios está reaccionando a ver lo que el hombre va a hacer. Pero es que tendríamos que decir que Dios está reaccionando con el plan de salvación completo en cualquiera de las tres. Porque antes de que Dios creara cualquier cosa, no existía un cordero inmolado. El cordero fue inmolado o fue preparado para un sacrificio. ¿Por quién? Quiere decir que Dios previó lo que iba a pasar y actuó en virtud de lo que previó. Bueno, ahí entraría el tema ahí los calvinistas van a dar una explicación al respecto, entrando en lo que es el superlapsarianismo. Si la quieres ver de nuevo, me avisan. Ajá, es como que vamos a entrar en el tema del superlapsarianismo y el infralapsarianismo. El superlapsarianismo es que Dios no toma en cuenta nada, no considera la caída. En cambio, en el infralapsarianismo, Dios primero espera la caída, o sea, contempla la caída y sobre la caída hace su plan. Entonces, en ese caso, es más o menos parecido a lo que tú estás planteando. Yo creo que el punto aquí, Ruby, bueno, una cosa, en la Biblia no dice que el Cordero ya estaba inmolado antes de la fundación del mundo. Lo que estaba era preparado, por supuesto, para ser inmolado. Esa sería como la diferencia. Entonces, atiende Dios a un plan, pero es difícil hacer esa conexión de que la preparación atendió, y por eso es que los calvinistas vamos a ser supralapsarianos o infralapsarianos. Yo soy infralapsariano, por supuesto, porque yo creo que... Explícame la diferencia. Bien, todavía nadie me la ha podido explicar. Sí, la diferencia está en la caída. O sea, cuando Dios crea todas las cosas, Dios sabe de antemano que el hombre va a caer. ¿De acuerdo? Entonces, Dios, tomando en cuenta la caída, entonces hace los decretos. La caída son como la razón o la causa por la cual Dios hace los decretos. Ese es el infra. En el orden, el infra. En cambio, en el supralapsarianismo es más determinista. Entonces, ellos lo que hacen es que Dios prepara la caída. Dios decreta hasta la caída. Entonces, no atiende a nada, sino que Dios simplemente hace su plan y dice, voy a permitir esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y decreta todo y lo echa a andar y plantea todo. Entonces, ya ahí van a los supralapsarianos, los van a criticar de injustos, o sea, de un Dios injusto, con más o menos la reacción que tú muchas veces tienes, porque es como que Dios decretó aún hasta la caída. Entonces, nosotros creemos que la caída es un decreto, pero por permisividad. Dios la permite, y como sabe que va a ser inevitable, entonces crea sus decretos sobre esa base, y eso es infralapsarianismo y es algo justo. Sí, pero bueno. Si tú analizas, porque tú mismo me has hecho la crítica, dice, pero entonces Dios estaría reaccionando. Pero es que Dios está reaccionando en cualquier escena. Porque para que haya... ¿Por qué? A ver. Porque si Dios decidió crear, él tuvo que haber analizado todos los universos posibles. Ahí es donde entra el molinismo que me queda por aquí. ¿Entiendes? Porque si Dios no conocía eso,
pues no, ¿cómo puede ser omnisciente si no conocía eso? No, ¿sabes qué es lo que pasa? Para que no sea reacción en el calvinismo, Dios no atiende, en este caso, a la decisión del hombre. O sea, la voluntad del hombre, las decisiones del hombre no son la causa que motivan a Dios a activamente elegir, sino que Dios elige y utiliza el libre albedrío como medio para llevar a cabo su plan. Pero no es como en el arminianismo, sí, porque en el arminianismo Dios mira quién va a decir que sí, quién va a decir que no, especialmente quién va a tener fe, quién va a poner su fe en Cristo, que es más o menos una idea, un uso del libre albedrío. Entonces, sobre esa base, Dios dice, bueno, veo que Juan va a responder, entonces a este lo elijo. Y entonces hace su decreto sobre la base de lo que ve. Entonces, él sí está atendiendo al libre albedrío como causa para su elección, y en este caso esto es una reacción de lo que Dios vio. En cambio, en el calvinismo, no, Dios primero hace su plan y lo echa a andar. Entonces, pero cuando en virtud de qué hace el plan, en virtud de su propia, ahí es donde está el punto, todo es de parte de Dios, por eso somos monergistas, sobre la base de el puro afecto de su voluntad, hace todas las cosas según el afecto de su voluntad. Él no atiende a que ve que aquel va a creer, aunque Dios sabe que quién va a creer y quién no va a creer. Él a quien tiene como causa meritoria a su hijo. Dios lo que está respondiendo es que él quiere que su hijo sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿No ves qué es lo que dice Romanos 8:29? Entonces, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos, entonces él procura, los conoce, los predestina, los llama y los justifica, que son todos los medios en la esfera tiempo, o sea, desde la eternidad hasta en la esfera tiempo y espacio, para que el hijo realmente llegue al cometido que él planeó con el Padre en la eternidad pasada. Por eso es que vemos la cabeza federal, como tú lo estabas planteando en esas láminas anteriores, como que el Padre está con Cristo en un acuerdo. Nosotros le llamamos, a algunos calvinistas que son pactuales le van a llamar el pacto de gracia, el pacto de redención, que se da antes de la fundación del mundo y se lleva a cabo en la esfera tiempo y espacio. Pero bueno, yo no estoy aquí para poner... No, pero no, pero está bueno porque, por ejemplo, ahora me está haciendo ver de una manera más amplia el calvinismo, que cada calvinista tiene dos opiniones. Entonces es un problema poder pinpoint cuál es la verdadera, porque ahora tú me estás diciendo. Desde el punto de vista bíblico es así, te lo voy a poner así sencillo, a ver si me lo puedo explicar. Lástima que yo no preparé nada porque te traje para exponer a ti, no me pongas a mí a predicar, porque se enciende esto rápido, no es broma. O sea, el Padre sí ve a alguien, pero no es a personas en la tierra, sino a su hijo, en acuerdo con él. Okay. Y él quiere que su hijo, esa es la causa final, lo que llamamos el propósito. Él quiere que su hijo tenga la primogenitura en medio de muchos hermanos. Primogenitura no es más que la preeminencia, que él sea glorificado. Y para eso él quiere que un pueblo tenga la imagen, adquiera, porque eso es como un atributo adquirido, adquiera la imagen de su hijo, sean conformados a su imagen. Para llevar a cabo este plan, Dios lo que está mirando es a Cristo, y Cristo tiene que hacer algo. O sea, los méritos son de Cristo. Cristo hace algo que es morir por ellos, todo lo demás que ya sabemos es fungir como un cordero, etcétera. Entonces, sobre estos méritos, el Padre procede a llevar a cabo su plan. Entonces, él conoce de antemano, un conocimiento activo, a quienes de toda esta masa de perdición van a tener esa imagen de Cristo, la van a adquirir, que comienza con la regeneración y hay una transformación a lo largo de su vida. Entonces, esas personas Dios los llama, los conoce, entonces los predestina para ese propósito de que el hijo, el punto es, ves que el hijo va a tener la preeminencia y ellos van a obtener la imagen del hijo. Entonces Dios procede a llamarlos, a justificarlos, y la glorificación es la etapa cumbre donde se cumple eso, donde el hijo se lleva a sus hijos a la gloria. Más o menos esa es la idea de lo que es la predestinación, que no es muy distante del provisionismo, porque ustedes ven, la predestinación es la glorificación prácticamente, la adopción de hijos, que es la etapa final, la glorificación. Sí. Nosotros también. El punto es cuándo comenzó. Y si la regeneración es accidental o es planeada por Dios. Ahí es donde vamos a estar la diferencia. Ustedes van a ver que la gente va a creer primero, para luego entonces que cree, entonces es que son escogidos, y ahí recién es que son predestinados para allá. Pues esa es o sea, para nosotros la elección fue en Cristo. Y todo el que llegue a creer en Cristo ha sido escogido por Dios de antemano para que lleve la imagen del hijo. Pero entonces sí escogido, entonces quiere decir
que el que creyó en Cristo es porque ha sido escogido antes, no es que recién apenas lo escoge. No, él entra dentro del cuerpo del que Cristo es la cabeza federal. Ah, ok. Él entra al aceptarlo. El escogido es Cristo. Pues tienen como una elección corporativa, más o menos. Es la cuestión, una elección corporativa. Exacto. Todo el que va creyendo. Nosotros también creemos en una elección corporativa, pero también individual. ¿Ves? Entonces ahí no negamos la corporativa, pero como la idea corporativa incluye individuos, entonces enfatizamos más la parte individual. Yo la razón por la que puse la vista fija era por el argumento que dicen que Dios que Dios está obrando como reaccionando. No importa cómo tú lo pongas, Dios está reaccionando. Está reaccionando porque tendría que entonces decir que Dios, la intención de Dios fue que su hijo muriera antes, o sea, yo quiero que tú mueras por un grupo de gente que van. No, yo creo que Dios quiere darle a su hijo que sea el primogénito entre muchos hermanos, pero Dios sabe que cuando yo crea el primero se va a caer. Quiere decir que antes de que caiga, ya yo preparé la solución al problema. Antes de crear cualquier cosa, ya Dios sabía todo eso. Quiere decir que está reaccionando a lo que supo. Dios supo que eso iba a pasar y reaccionó. ¿Cómo reaccionó? Haciendo el plan de salvación a través de Cristo. Sí, así como tú lo ves. Yo no lo veo como una reacción porque si hay una reacción de parte de Dios, es entre él y su hijo. Pero la Ahí hay. está la diferencia. ¿Ah? Pero la hay porque de lo contrario. Pero la elección es de nosotros. Ahí está la diferencia. Él lo que reacciona es a la obra que Cristo hace, pero no a la elección. La elección ya está planeada y decretada, no atendiendo a lo que yo voy a hacer, sino ni tampoco lo que el hijo va a hacer, sino que él lo hace sobre la base de que estamos predestinados para ser elegidos. Son dos cosas distintas. Pero bueno, ese es un punto que yo digo que siempre va a ser complicado porque queremos meternos en la mente de Dios. Sí, está hay siempre un misterio en eso. Sí. Pero, por ejemplo, hay un misterio, mira este misterio. En Efesios 1:5, la palabra predestinar es un participio que es de medio o causa, dicen los académicos, y hay un problema, porque ahí es la parte del misterio. Y es que si es de medio o causa, como estábamos hablando de la fe anteriormente, antecede a la elección. Y la elección es antes de la fundación del mundo. Entonces la predestinación es antes de la fundación del mundo, porque antecede a la elección que es antes de la fundación del mundo. Ahora, cuando tú vas a Romanos 8:29, dice a los que antes conoció, y la idea de conocer, según los léxicos, también envuelve la idea de la elección. Entonces, ¿a dónde metes tú la predestinación si la predestinación está después? Entonces, tú ves a ese Ordo Saluti, primero es la elección, el conocimiento envuelve la elección y luego está la predestinación. Pero ¿cómo es que entonces era antes que la elección? ¿Sabes cómo resolvemos los calvinistas este dilema, este conflicto? Decimos, bueno, es que esto está ocurriendo en la esfera donde el tiempo no existe, es en la eternidad, y allá no hay secuencia. Desde una perspectiva divina, él lo puede poner en el orden que sea, aunque nosotros no lo comprendamos en la esfera tiempo y espacio, ahí sí podríamos ver un conflicto. ¿Sí me explico? Porque sí. Dios es atemporal, pues tú estás de acuerdo conmigo en eso. Pero, anyway, esa es la diferencia que tenemos. Para nosotros, cuando tú analizas todo en un orden lógico, Dios, desde que decidió crear, empezó a reaccionar. Claro. a lo que iba a acontecer y hizo un plan conforme a su presencia. Pero claro. Anyway, esos son, porque si no, nos quedamos. Sí. Y el punto más difícil para tragar fue lo de la expiación limitada. Entonces, ahí más o menos nos alineamos con los arminianos en que la expiación es ilimitada. Yo creo que el sacrificio de Cristo es tan grande que el hecho de Dios derramar toda su ira sobre su hijo para solamente salvar a algunos, no, la computadora se frisa. O sea, no. Pero esas son las diferencias que tenemos. Lo que te hace ruido, pues. Eso fue lo que me movió a que pues yo me quedo en el medio. Tengo seguridad de salvación. La elección parece la calvinista, pero tiene su sentido con el calvinismo, pero no es, o sea, aunque también puedo entender el punto arminiano de que Dios previó quién iba a salvar,
eso también lo podemos ver, pero lo que más ruido me hace es la depravación total, o sea, o la inhabilidad, porque yo creo que el ser humano está depravado, pero esa inhabilidad, en la expiación limitada, eso es prácticamente las grandes diferencias que me hicieron. O sea, que no fue que yo pensaba así y yo dije, bueno, este es la línea soteriológica que se encaja con lo que yo vengo viendo. Por supuesto, hay que argumentarlo y como todas tienen sus puntos débiles y tienen sus puntos frágiles y simplemente pues hay que seguir estudiando. Pero es prácticamente eso. Entonces, como pastor, ahora eso, ¿cómo para un pastor el provisionismo es mejor? Mira, te voy a dar un ejemplo. Esta señora me está llamando. Habla con mi hijo que está metido en la droga. Habla con mi hijo. Y yo le dije a la señora, dígale a su hijo que me llame. Y ella, no, pero mira, aquí está el número, llámalo. No. Él es responsable. Yo no puedo venir aquí a orar, a pelarme las rodillas orando por alguien que no quiere salvarse. ¿Entiendes? Entonces, ese sentido que tiene el provisionismo de que el hombre es responsable de su condición. Aquí no le podemos echar la culpa a papi, ni a mami, ni a nadie. De cierta manera, eso refuerza a mí. Para atreverme a decirle a una madre, mira, no, que me llame él a mí. Si él está interesado, que me llame él a mí. Dejé el pastorado hace 4 años y eso pasó hace como 7 años y todavía estoy esperando que me llame. Porque no quería. Él me ayuda en el evangelismo. O sea, tú tienes que admitir que es el mensaje evangelístico es mucho más. Tiene más significado. Es más, sí, como que tiene más carne cuando yo puedo ir donde la persona confiados de que Cristo murió por ellos. Yo estaba viendo una gente en este sol de la Florida, mano, como 100 grados, y esta gente allí con unos cartelones en una calle predicando a Cristo. Y yo dije, los admiro, porque yo no me meto a hacer eso ni loco que esté. ¿Y sabe qué? Un cartel que diga Cristo te ama puede ser lo que levante una chispa para que una persona, porque el ser humano es un ser dolido. Nosotros estamos completamente dolidos. La vida nos ha maltratado. Entonces, o hay gente que ha sido tan mala que no cree que nadie les pueda amar. Entonces, si yo voy a ser consistente con mi soteriología, yo tendría que predicarlo como mi soteriología lo dice. Y el mensaje que más apela al pecador, desde mi punto de vista, es el provisionista. ¿Entiendes? En cuanto al evangelismo, en cuanto a darle consuelo a alguna persona. O sea, a mí me ayuda mucho el pensar como yo pienso, porque viene una persona que está pasando una dificultad, que está pasando, a ver, no es tu culpa, es culpa del que te hizo daño. ¿Entiendes? No es un decreto de Dios. Dios lo permite y Dios tendrá sus razones, ¿entiendes? Pero a la hora de evangelizar, a la hora de aconsejar y a la hora de lidiar con situaciones que requieren que las personas se muevan y hagan lo que tienen que hacer, creo que el provisionismo se amolda más a ese lugar perfecto en el que puedo moverme sin violentar mis convicciones y sin atropellar la Biblia en el camino. Sí, claro, yo entiendo el punto de vista. Claro, desde una perspectiva eclesiástica, para un pastor, el provisionismo representa una salida mucho más fácil, mucho más pastoral, mucho más de enfatizar la responsabilidad del hombre, como tú dices, también de no enfatizar una teología que de repente pueda causar desesperación, de no saber de si es o no es elegido, ese tipo de cosas, y motivaría de alguna manera a la evangelización por masas, porque cree que cualquiera puede entrar siempre y cuando ellos respondan. Entonces creo que ese es más o menos el sentido en tu soteriología, y puedo entender tu punto de vista, pues yo lo puedo comprender claramente. ¿Entiendes? Mira, yo tuve una hermana muy querida que le diagnosticaron cáncer. Y tú sabes que escuchar cáncer, uno dice, aquí se acabó todo. Y cuando esa mujer me dio, porque es amiga, no solamente en una parte de la iglesia, era una amiga
a mí se me partió el corazón, mano. Y yo seguí viendo cómo a ella se le cayó el pelo, pero todos los domingos ellos llegaban allí y daban gracias. Y todos los domingos decía, ¿alguien tiene un testimonio? Porque yo le daba 2 minutos para que la gente, ella solamente decía, quiero dar un testimonio. Hasta aquí me ha sostenido el Señor. Yo, mano, que me acuerdo. Esa gracia que Dios le dio a través de la dificultad, que ella no lo tomó ni como un castigo, ni como que Dios lo había destinado, ¿entiendes? Como que ella lo tomó como que, mira, ¿sabes qué? No fue no fue que el diablo se zafó de la cárcel y vino, no. Y nosotros la oración que yo hacía, fíjate, no era Dios sánala, porque ya estaba en el tratamiento. Yo quería que se sanara, pero yo le pedí al Señor, dale gracia en medio de esa dificultad. Y gracias a Dios tocó la campanita esa que dice que ya no tiene cáncer. Y lo que ella testifica no fue que vino un predicador, me puso la mano encima, o que fue un decreto, o que fue una cosa. No. Ella lo que dice, ¿sabe qué? Le doy gracias a Dios que durante todo el proceso me dio gracia para seguir. Cuando yo veo esas cosas así, mi soteriología me funciona mejor para no volverme loco. Claro. No, y como pastor te serviría mucho. De hecho, eso lo reconocen los mismos pastores metodistas, incluso los mismos wesleyanos o los mismos arminianos. Aunque para los arminianos yo veo un problema también serio porque, como tú muy bien ponías en la lámina esa, ellos creen que el decreto se toma antes de la fundación del mundo sobre la base de la fe prevista de Dios. Entonces, hay un problema con eso porque quiere decir que todo el mundo que nace en esta tierra ya pasó por ese filtro. O es o no es, de todas maneras, ¿ves? Entonces tendrían el mismo problema que tiene el calvinismo porque no saben a cuál Dios vio y a cuál Dios anotó como escogido antes de la función del mundo sobre la base de lo que vio. Y uno de los otros problemas que yo veo es que si Dios considera algo para anotarlo en su decreto de elección, entonces es como que eso que esa persona hizo, Dios lo toma en cuenta. Y es como hacer acepción de personas. Como en ti no veo esto, a ti no te doy ninguna provisión, sino que se la doy a los que yo vi algo bueno en ellos. En cambio, en el provisionismo no, o sea, Dios no atiende a eso, sino que está abierto para todo el que quiera. Es una provisión y el que quiera comer, come voluntariamente, el que quiera beber, bebe. Los calvinistas no tenemos problema con eso, pero lo vemos de otra manera, pero es más o menos como que yo veo un problema con los arminianos y ellos mismos lo admiten, es bastante complicado. Sí. La teología arminiana en ese sentido, porque tendrán que, como me dijo a mí un arminiano que una vez debatí con él, me dijo, no, es que todo el mundo viene ya con un decreto en el lomo, pero la diferencia está en que hay una fe prevista en nosotros. O sea, Dios atiende algo porque quieren tratar de que no sea como arbitraria. En el calvinismo es como un acto libre de Dios en el que no hay influencia. Dios no atiende a influencia externa y eso por razones teológicas también, porque nosotros consideramos todas las por ejemplo, para nosotros sería la aceidad de Dios, en la que Dios es autosuficiente y autoindependiente, no se deja influenciar de nadie para tomar decisión. Y ahí es donde vamos a ver como que una diferencia, pero atendemos a muchas cosas que son de índole teológica y que a veces son complicadas y que la gente va a decir, bueno, eso es mucho enredo para nosotros. Sí, no. Pero se refiere, es complicado. Yo estoy viendo algunos de los comentarios. No es, y que conste, no quiere decir que yo voy a obviar la verdad bíblica. Claro. Por algo que me hace sentir mejor. Yo creo porque yo creo que el provisionismo se puede probar con la Biblia. Claro, ¿entiendes? O sea, tú estás dando un esbozo general, pero tú podrías tener una buena base para decir, esto, tengo este texto, tengo esto, pero obviamente que no estamos en ese punto. Yo lo que estoy presentando aquí es que de hecho lo que quisimos fue hacer una cuestión entre mi experiencia como pastor y cómo yo llegué a ser lo que soy y cómo me ayuda. ¿Y por qué decidí? Bueno, es que yo no decidí. Eso estaba ahí, yo ocupé ahí dentro. Pero no fue, yo no me convertí a eso. Pero no, yo creo que el provisionismo bien explicado, con su base bíblica, puede darse un buen argumento. Claro. ¿Entiendes? Tú puedes creerlo o no. Claro. Tú puedes aceptarlo o no, de acuerdo a tu cosmovisión. Pero algo que me gustaría que las personas que ven este video se queden es, no piensen que solamente hay dos opciones. Existen los provisionistas, bienvenidos.
Están todos bienvenidos. Todo el que Pero la quiera, mejor entre. cosmovisión es la calvinista, ni se les ocurre irse para allá, porque los votos de este canal a todos. Y si los votos no es culpa mía, es soberanía de Dios, responsabilidad de Dios, así que tiene culpa el decreto de Dios. Pero eso más o menos, eso más o menos. Bueno, Ruby, unas palabras finales para concluir. Gracias a los hermanos que se han portado a la altura, y este es el tipo de diálogo alturado que tenemos que tener para escucharnos, hablar, dialogar. Quizás en algún momento de esto hacemos un diálogo, pero ya más candela, no, o sea, sobre un tema específico, pero no para, o sea, como para ver dos puntos de vista sin, así como lo hemos hecho. Por ejemplo, hablaste un poco de, me gustaría ahondar más eso, si realmente hay reacción, y entonces entrar en una base más grande, explicar por qué no creemos que sea reacción. Yo creo que el tema más que todo está en el tema de la elección, la palabra elección. Creo que eso hace que o sea, la palabra elección es una palabra activa desde el punto de vista divino, desde el punto de vista de Dios, pero es pasiva desde el punto de vista de los receptores, que son objetos de esa elección. Y ahí es como vamos a ver la diferencia, ¿ves? Entonces, pero si yo soy el que estoy eligiendo acá en la esfera tiempo y espacio, y Dios ya lo vio y Dios está ahí, sí sería una reacción. Pero yo creo que por ahí va la cosa, pero no me voy a meter con eso. Unas palabras finales, y yo agradezco que hayas aceptado esta invitación y podamos luego hacer un diálogo más ameno al respecto también. Seguro, no, muchas gracias a ti, Winston, y qué bueno que ya pudimos dejar las cosas en el pasado, dejarlas en el pasado, y yo te agradezco que me hayas perdonado. Y yo, de estas interacciones que cuando tú tuviste en mi canal y que ahora estoy teniendo contigo, digo, caramba, si hubiésemos comenzado así, y me da pesar que empezamos con el pie izquierdo, pero nada pasa porque sí. Eso estaba decretado desde antes de la fundación del mundo, así que no había cómo evitarlo. Pero ahora nos conocemos, y quiero que sepas que me gustaría que entabláramos una amistad en la que no sea solamente para tú estar en mi canal, yo estar en mi canal, sino que si yo tengo una pregunta te pueda llamar, si tú necesitas algo de mí me puedas llamar, y que seamos así. Porque de verdad, cuando tú me conoces acá, fuera de la cámara, no, esa agresividad se va. Porque no sé, yo prefiero, si yo puedo salir de un problema dialogando, salgo del problema dialogando. Pero anyway, para cerrar lo que estábamos haciendo el día de hoy, les digo, si la Biblia dice que el que desea obispado, buena cosa desea. Hay mucha gente que me ha juzgado, que tú ya no eres pastor, que los pastores, que eso que nunca lo fuiste. Habría que ver. Porque hay mucha gente que le gusta juzgar desde los zapatos de ellos, cómo es que tú estás en los zapatos tuyos. Tendrían que ellos ponerse en mis zapatos, a ver cómo la cosa va. Pero fue una experiencia maravillosa que le doy gracias a Dios la oportunidad de haberlo hecho. En cuanto a lo que tiene que ver con el provisionismo, de verdad creo que es la más centrada, es la más que no se va a ninguno de los extremos. Usted podrá estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero yo creo que se puede hacer un argumento a favor de ella. Ahora, algo que yo quiero enfatizar, y es que por eso es que he tratado también de estar en paz con todo el que se deje estar en paz, con todo el que quiera estar en paz. Pues hay gente que no va a querer estar en paz. Mire, yo creo que las cosas se están poniendo difíciles, y que dentro de poco va a haber una gran persecución al cristianismo, grande, en el que yo creo que el que diga que es cristiano es porque verdaderamente lo es. Y allí no nos van a preguntar si somos calvinistas, si somos arminianos, si somos provisionistas. Cuando llegue la persecución, va a ser a todo el que tenga a Cristo como Salvador. Y yo creo que hasta enredados se van a ir unos pocos de católicos. Sí. Así que aunque vamos a seguir discutiendo con la misma vehemencia nuestros puntos, porque a mí me encanta el asunto de la soteriología, quiero que sepan que para mí, yo considero hermanos en Cristo a provisionistas, calvinistas y arminianos y los realengos, porque al final del día, cuando las cosas se pongan difíciles como se van a poner, a nadie le va a importar si tú eres calvinista. Exacto. Te van a perseguir solamente por tener a Cristo. Te va a tener dos opciones. Yo siempre puedo decir, yo cambio, ok, yo soy calvinista, pero lo que yo no estoy dispuesto a hacer es dejar y negar a Cristo. Así que en ese momento me va a tocar decidir por Cristo, aparte o a pesar de la soteriología que pueda tener.
Así que muchas gracias, Winston. Dios te bendiga y muchas gracias a todos los hermanos que fueron muy respetuosos en el chat. Y déjame ver si un día de esto estoy tratando de hacer algo con el hermano Portillo. Después que tuvimos como una leve trifulca que se detuvo, estamos planificando a ver si puede pasar por mi canal y me gustaría tenerte a ti, tener al hermano Portillo y un provisionista para que toquemos uno de estos puntos ya con cada quien hablando desde su posición, cogemos un tema y lo discutimos así como tres hermanos. Así que muchas gracias, Winston. Dios te bendiga. No, gracias a ti, Ruby, por haber atendido a mi invitación y bueno, para mí ha sido muy grato tenerte aquí y también a los hermanos que nos han acompañado. Gracias por traer tu punto de vista que me parece respetable, como te digo. La idea no es atacarnos, sabes que yo soy bien defensor y fehaciente porque claro, depende del impacto que haya tenido la soteriología en nuestras vidas. Para mí, ver el calvinismo y ayudarme a salir de esta tensión en la que yo estaba, en la que no me sentía seguro y ver que es una doctrina para mí de mucho consuelo, mucha consolación. Yo creo que no hay una doctrina, entender que Dios está en control, que es soberano meticulosamente, contrario a lo que tú dices. Para mí es un motivo de esperanza y no es de desesperación, sino digo, oye, mira, me pase lo que me pase, Dios está en control. Y a mí me da una fortaleza increíble que me enciendo con fuego por eso. pero también yo no sé cómo estés tú con respecto a esa experiencia pastoral, si todavía sientes ese llamado y anhelo como de seguir pastorando. Yo sí la tengo. Yo tengo dentro de mí ese fuego que cuando paso por allí o voy por un mercado siento el deseo de bajarme, predicarles, hablarles y comenzar de nuevo con cada día. Esa pasión nunca se ha ido de querer estar de frente en una congregación enseñando, explicando, haciendo todo lo que yo hacía en Venezuela y parte aquí. Pero bueno, todavía lo hago en nuestra comunidad que estamos haciendo y participo y cantamos y todo lo demás porque tenemos en común varias cosas, ¿no? Tenemos más cosas en común que las cosas que nos diferencian, como tú muy bien te diste cuenta. Y una de esas es que somos músicos también, aunque yo chapuceo. No, yo también, no te creas. Sí, sí. Yo aprendí a golpe. Sí. Y después me metí a Pentecostal, que en la iglesia pentecostal todo se canta con 3 tonos. Improvisado también, así ¿no? Pero yo no sé qué va a pasar conmigo, no sé lo que Dios quiere. Yo no quisiera ser pastor de nuevo, pero no estoy tan activo en la iglesia como quisiera. Tengo muchos proyectos y tengo muchas cosas aquí en la casa que me están robando tiempo, pero sí tengo mi iglesia y estoy visitando la iglesia bautista y el pastor está loco porque yo me envuelva y todas esas cosas. Me gustaría, qué sé yo, dar escuelas bíblicas o algo así. Prepararme y dar escuelas bíblicas, algo así, ayudar a un pastor, pero nada. Veremos a ver qué Dios hace. Claro, Dios está en control. Descansemos en la soberanía meticulosa de nuestro Dios, chicos. Un abrazo, Ruby. Pues cuídate mucho, que te vaya muy bien. Un abrazo. Amén.